jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Y vamos a ir ahora a la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Nos encontramos en el día de hoy. Seguimos con estos textos que estamos viendo. Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30. No sé si a alguien le está faltando el bosquejo. ¿Todos tienen? Si no, le estamos acercando. ¿Todos tienen? Allá, parece, uno falta. Ahí se están acercando. Bien, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30, y luego vamos a orar para comenzar. Dice así la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Dios de toda gracia, te damos muchas gracias por poder comenzar esta exposición bíblica de la tarde. Gracias por todas las cosas hermosas que estás haciendo en el día de hoy con nuestras vidas, habernos dado vida, poder arrancar esta mañana alabando y exaltando tu nombre, compartir con los hermanos en la reunión matutina tu palabra, canciones, el evangelio, todas las cosas hermosas que hemos tenido, y ahora lo mismo podemos hacer esta tarde. Gracias por todas las bendiciones que nos das, y te ruego ahora de tu misericordia, así como has hecho en la mañana, pueda darnos entendimiento a cada uno de los que están aquí en este lugar, que tu Espíritu Santo abra su entendimiento para que ellos puedan comprender correctamente este texto que tenemos el día de hoy, para que lo puedan creer en su corazón y para que luego lo puedan aplicar en su vida diaria. Ruego tu ayuda también para mi vida, que me guíes en la exposición bíblica, que pueda hacerlo de una forma clara, de una forma sencilla, en el poder de tu Espíritu Santo, que me llenes para esta tarea y que entonces pueda hacerlo de una manera que te honre. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón de hoy es El propósito de Dios se cumplirá. Así es. Hay un patrón muy común en casi todos los niños durante sus primeros años de vida y que creo que a veces vuelve un poco loco a sus papás. Los padres tal vez puedan confirmar acerca de esto. Es cuando, me refiero al momento o al tiempo cuando los chicos empiezan a querer preguntar acerca de todas las cosas, cuando llega ese momento. La consulta más recurrente es que quieran empezar a preguntar todos los porqués de todo lo que se les implica. A veces por momento volviendo a repreguntar, ¿no? El famoso, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y vos le decís, bueno, por esto, ¿y pero por qué? Y otra vez, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cuando parece que ya hemos logrado, de repente vuelve a salir, ¿y por qué? Y así estamos, ¿no? Y aunque para algunos padres es por momentos que uno se vuelve loco, yo creo que en un sentido muy beneficioso eso. ¿Por qué? Porque evidentemente ayuda a los padres a practicar la paciencia, ¿no? Los padres son como el oro en el fuego, ¿no? Son probados en su paciencia teniendo que responder las curiosidades o las dudas que tengan sus hijos. Y aparte también porque los papás se vuelven mejores comunicadores a la hora de tener que buscar la manera de poder explicarle a ese pequeño niño que él pueda entender la duda que tiene. Bienaventurados son los papás que realmente logran satisfacer la curiosidad y las dudas de sus hijos, ¿no? Creo que no hay mejor momento para el papá cuando luego de que su hijo empieza a hacer ¿por qué? En un momento se queda callado, ¿no? Ese pequeño niño ha entendido la verdad de lo que le estabas explicando y los padres dicen, qué bueno, ¿no? Que llegue ese momento. Ahora, el asunto es que tal vez uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que tenemos en el texto de hoy? Bueno, nos encontramos justamente con una sección en la que el apóstol va a responder a una duda que, por así decirlo, quedó picando en la porción anterior. Aunque los romanos en su mayoría no eran gente conocida de forma personal por Pablo, o sea que no eran, por así decirlo, sus hijos espirituales, como
podía pasar, por ejemplo, con la iglesia de Corinto, sí vio la necesidad de dar una aclaración adicional a lo que explicó. Y por eso entonces, como si se tratara tal vez de un padre amoroso que intenta guiar y aclarar o explicar a sus hijos, se toma un momento para darle las explicaciones necesarias a estos hermanos y que así ellos pudieran entender perfectamente a qué se refería él cuando un poco más atrás dijo: a los que aman a Dios, Él usa todas las cosas para su bien. La duda que podía surgir es: ¿pero por qué podemos saber esto? ¿O por qué esto es así? Bueno, estas cuestiones son las que responde con esta sección, que es una de las más importantes en toda la Biblia para comprender con exactitud la verdad de que la salvación que los creyentes han recibido es segura, porque el propósito de Dios en cuanto a eso no puede fallar, no va a fallar. Te animo entonces a seguirme en el día de hoy, que estoy seguro que este pasaje te va a aclarar mucho en cuanto a esto y va a ser de mucho ánimo para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: la certeza de que Dios usa todas las aflicciones del creyente para su bien reside en que el propósito de Dios es inquebrantable. Repito, la certeza de que Dios usa todas las aflicciones del creyente para su propio bien, para el bien del creyente, reside en que el propósito divino es inquebrantable. De eso vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, el texto presenta 3 conceptos que demuestran esta verdad y en los cuales te animo a seguirme en el día de hoy. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Me siguen? Sí, algunos en la cabeza, otros sí. ¿Estamos? Bien, venimos entonces. Vamos a ver el primero de los conceptos, lo tenemos en la primera parte del versículo 29. ¿Cuál es el primer concepto? Que de acuerdo a su propósito, Dios determinó formar a todos los creyentes en semejanza a Cristo. Este es el primer concepto que tenemos. Como mencionaba entonces en la introducción, el pasaje de hoy se relaciona mucho con el anterior, casi como si se tratara de una segunda parte. Fíjense, lean conmigo, como siempre les invito, usted mantenga su Biblia abierta, siga conmigo la lectura, buscamos siempre hacer esto para que usted pueda confirmar que lo que yo le estoy explicando no es algo que a mí se me ocurrió, sino que está ahí en el texto. Así que usted lea ahí conmigo, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En la primera palabra que aparece en nuestro texto, unido a todo lo que dice después, vamos viendo cómo se conectan estos textos, ¿no? ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? El por qué, ¿no? El por qué. El por qué mencionado se usa en este caso para transmitir la idea de una razón o motivo que clarifica algo que se dijo antes. Hoy usé un ejemplo como para entender en otro ámbito, y es como decir, por ejemplo, cuando tenemos hambre, queremos comer enseguida, ¿no? Porque los gorditos como yo somos así, ¿no? Ese sería como lo que explica una verdad, la explicación, la aclaración de algo, ¿no? Es solamente como para ilustrar esto. Ahora, ¿no? Habiendo entendido esto, la duda en este caso sería: ¿y acerca de qué asunto el apóstol va a dar una explicación aclaratoria en esta parte? Bueno, yo creo que para responder eso hace falta repasar un poco lo que vimos en el sermón pasado. En el sermón pasado vimos que el tema era que los creyentes pueden estar seguros de que Dios usa sus aflicciones como algo bueno para sus vidas. Eso estaba en el versículo 28. Y de acuerdo a ese tema, el pasaje nos daba 2 razones que confirman esta verdad. La primera era que las aflicciones en la vida de los creyentes son un medio que Dios utiliza para el propio bien espiritual de ellos. ¿Se acuerdan? Capítulo 8, versículo 28, el comienzo decía de esto: y sabemos que a los que aman a Dios, Dios usa todas las cosas para su bien, todas las cosas las ayudan a su bien. Eso es lo que decía en la primera parte. O sea que Él toma todo lo que pasa en tu vida, incluso tus aflicciones, y en su bondad lo usa para tu bien, como vimos tanto en el presente como en el futuro. Eso es lo que vimos como la primera razón. La segunda razón que vimos es que las aflicciones en la vida de los creyentes son un medio también por el cual Dios obra de acuerdo a su propósito con los suyos. Eso lo vimos en la segunda parte del versículo 28.
lea conmigo, ahí dice, usted lo tiene en su Biblia, ahí nomás dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, considerando esto y pensando en cómo arrancaba nuestra sección con este por qué, es como que se estuviera diciendo algo así, mirá, lo escribí de esta manera. Hermanos, ustedes pueden saber que en los creyentes Dios usa todas las cosas que mencioné, sus quebrantos, también aflicciones y en particular las que tienen que ver con su lucha contra el pecado para su bien espiritual. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace con los que conforme a su propósito fueron llamados para salvación. Ahora bien, ¿se preguntan por qué esto es así? Bueno, ahora paso a contarles el por qué. El por qué, la respuesta, la aclaración a entender por qué esto es así, es lo que va a decir ahora. Es lo que dice aquí al comenzar nuestro texto. ¿Qué es lo que decía nuestro texto? Bueno, repasemos. ¿Qué decía? Porque, ¿no? ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿qué significa esto que dijo? ¿Qué quiere decir con esto que aparece acá? Yo creo que es bueno que vayamos mirando algunas de las palabras o las palabras más importantes acá para comprender bien la enseñanza del apóstol. Lo primero que se menciona aquí, ¿qué es? Luego de hablar del por qué. ¿Cuál es lo primero que vemos ahí? ¿De qué habla? ¿Qué dice? Alguien que se baje el barbijo y me diga, ¿qué dice? Porque a los que, ahí leyeron un poco de más. Vamos primero a lo primero, ahí dice, ¿por qué a los que? ¿A los qué? Lo que primero tendríamos que ver a qué se refiere cuando habla de a los qué, de quiénes está hablando. Bueno, mira tu Biblia ahí. ¿De quiénes viene hablando? Cuando habla de a los qué, ¿de quién vendría hablando o de quién estaba hablando él? Versículo 28 dice, a los que aman a Dios. Y luego dice, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que cuando está hablando de esas personas, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, evidentemente, como vimos la semana pasada, está hablando de todos los creyentes genuinos. ¿Por qué? Porque, como también ya mencioné la semana pasada, solo ellos, solo los creyentes genuinos, pueden amar a Dios de verdad, porque son los únicos que son guiados por el Espíritu para poder andar de esa manera. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando mencionamos Romanos capítulo 8, versículo 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, y solamente estos, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Así que esto nos va dando entendimiento de que se habla de todos los creyentes genuinos. Y a su vez, también sabemos que es así porque solo ellos, solamente los creyentes genuinos, son los que han sido llamados por Dios desde la condenación en la que estaban a la gracia en la cual estamos firmes, como dijo en Romanos capítulo 5, versículo 2, ¿se acuerdan? Por quien también, hablando de Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿De quién está hablando en este estamos? ¿Quiénes son estos nosotros? Todos los creyentes genuinos. Así que ya sabemos que a los que, cada vez que vemos acá que se repite esto de a los que, está hablando de creyentes genuinos. Lo segundo que se dice, volviendo a nuestro texto, por favor, es que en relación a todos los creyentes, dice que a estos los antes conoció, son antes conocidos por Dios. Fíjense, dice, porque a los que antes conoció, fueron antes conocidos por Dios, los creyentes. Ahora, ¿qué significa esto? Antes conoció. ¿Qué es esta palabra? Es raro para nosotros cómo se menciona. El término que se utiliza justamente acá en el original, la palabra proginosco, genera un poco de controversia entre los teólogos que presentan diferentes posturas con respecto a cómo se tiene que interpretar aquí el texto. Tienen diferentes formas de ver a esta palabra o la traducen de una manera diferente, lo que implica una traducción o una interpretación diferente del pasaje. A ver, a veces esta palabra, proginosco, se usaba para hablar acerca de un conocimiento o de un saber previo de las cosas. Por ejemplo, en 2 Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, aquí la palabra es proginosco, guardados, o sea que
arrastrado por error, ¿no? Ahí está hablando de un conocimiento previo de algunas cosas. Con eso en mente, algunos interpretan justamente que los creyentes de que de acuerdo al propósito de Dios fueron llamados, son los que justamente Dios sabía de antemano que iban a creer. Y aunque para muchos este planteo puede tener cierta lógica, en verdad justamente no concuerda con todo lo que venimos estudiando, no concuerda. El apóstol nos enseñó que la salvación que Dios ha otorgado es un don de gracia por completo. Ya lo hemos visto cuando vimos en su momento Romanos capítulo 3, versículo 24. Él justamente utiliza como una redundancia para que quede bien claro de que esta salvación es por gracia, o sea, que es gratuita, que no tiene que ver con ningún mérito o ninguna cooperación de nadie, sino que está solamente en Dios. ¿Se acuerdan? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí está la redundancia, evidentemente es algo totalmente de gracia. De hecho, la idea de que sea por fe apunta a demostrar que no hay ningún mérito u obra de los pecadores que puedan aportar en cooperación a lo que Dios hace. Eso lo vimos en Romanos capítulo 4, versículo 16, de una forma bien clara. Fíjate que dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Evidentemente, el hecho de que sea marcado que sea por la fe, la justificación, no tiene que ver con que es por gracia. Tal es así que directamente, en su momento Pablo, un poquito antes, en capítulo 4, versículos 4 y 5, se declaraba que en la obra de salvación el pecador no obra, no hace nada, sino solo recibir por fe el perdón de sus pecados. ¿Se acuerdan que vimos Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, el que no hace nada, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A esto también se le suma una declaración muy importante que el mismo Pablo hizo en sus escritos, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero fue entonces porque Dios en su conocimiento vio los que iban a creer, entonces como que hay cierta conexión entre los que iban a creer como algo que ellos pudieron hacer. La realidad es que, de acuerdo a lo que vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, si el pecador puede creer en Cristo, se debe a que Dios justamente le otorga el don de fe para que entonces él pueda confiar en Jesús como su Salvador personal. O sea, no hay ningún mérito en decir yo creí, porque esa fe con la que ejerciste para salvación fue un don de Dios que Dios te dio. Así dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Nada es tuyo, todo es de Dios. ¿Por qué? Para que Él reciba absolutamente toda la gloria. Por lo que entonces, esta postura que mencionaba recién, no puede ser considerada como válida. Cuando aquí está hablando antes conoció, no puede hablar acerca de un previo conocimiento de Dios de quienes iban a creer y que por eso entonces Él estuvo pensando en ellos. No es eso. Si pensáramos que Dios escogió al que iba a creer porque Él tenía un conocimiento previo de ese acto, es admitir entonces un valor o un mérito en el pecador que estaba perdido. Es considerar que algo aportó ese pecador. Pero evidentemente, si hay méritos, entonces como vamos a ver más adelante en Romanos capítulo 11, versículo 6, ya no es gracia. En cuanto hay algún mérito, se acabó la gracia. Como vimos en la anterior, ¿se acuerdan? El que obra, el que hace un mérito, ya no se le cuenta eso como gracia, sino como deuda. Entonces, si hay algún tipo de mérito del pecador, entonces ya no hay gracia. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Suena medio como trabalengua, pero lo que quiere decir, después lo vamos a ver con más detalle, es que si hay un mérito, entonces ya no hay gracia. No se puede hablar de gracia. Ahora, habiendo dicho esto, se puede presentar, creo yo, la opción correcta en cuanto al uso de esta palabra y su interpretación. A ver, no solo que esta palabra que recién mencionaba, proginosco,
se puede traducir como conocimiento previo, sino que también se puede entender como un previo conocimiento electivo y amoroso. Una elección en base a amor, en base al amor. Ahora, ¿cómo es posible traducirlo así como te lo digo? Bueno, pensemos en la palabra proginosco. Dentro de esto, hay una palabra dentro de esa raíz que es la palabra ginosco, que se le agrega al pro, que es el antes. ¿Está bien? Vos lo ves como antes conoció, eso es proginosco. La palabra ginosco, que es la palabra conocer, no solamente en la Biblia se puede usar para mencionar de algo que se sabe, sino también se puede utilizar como para relacionarse en amor íntimamente con alguien, relacionarse de una forma especial, de una forma amorosa con alguien. Y hay muchos textos en los cuales justamente se lo usa de esta manera. Por ejemplo, en Amós capítulo 3, versículo 2, fíjate cómo habla. Dice que Dios solo conoció a los israelitas. Dice, a vosotros, dice Dios, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Vos lees esto, ¿no? Y decís, bueno, ¿cómo es esto de que Dios conoció solamente a los israelitas? ¿Que no conocía que había otros pueblos en el mundo? Sí, evidentemente Dios sabía que había otros pueblos en el mundo. Pero justamente con el resto de los pueblos del mundo, Dios no tenía la intimidad amorosa que escogió tener con el pueblo de Israel. Él se lo aclara en Deuteronomio, ¿se acuerdan? Dice, no lo escogió ustedes porque fueran lo más grande, lo más importante, sino porque eran el más significante, porque Dios los amó, porque yo los amé. Simplemente por eso los escogí y decidí tener un amor especial con ustedes. Otro caso es cuando se menciona también en la Biblia que José no conoció a María hasta que ella dio luz a Jesús. Eso dice Mateo 1, 24 y 25. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A ver, ¿cómo dice ahí que no la conoció? Sí que la conocía, si era su esposa, ¿no? Y aparte fue a vivir con ella. Ven que entonces ahí evidentemente la palabra conoció no tiene que ver con si la conoció o no, evidentemente José conocía a María, sino que tiene que ver con la idea de que no la conocía en el sentido de no tener una relación íntima con ella, que fue un acto que se produjo, dice aquí nuestro texto, luego que Cristo nació. Luego que Cristo nació hubo esa intimidad, dice, no la conoció hasta ese momento. Después evidentemente tuvo una relación íntima con ella. Ahora, considerando todo lo que significa la palabra que vimos aquí en proginosco, y considerando, ¿no?, que Dios ejerció esta obra de forma previa, por eso se dice que fue que antes conoció, lo que se interpreta que el apóstol está enseñando entonces es lo siguiente, mirá, volviendo a pensar en lo que decía en Romanos capítulo 8, versículo 28 y a continuación con esto. A los que aman a Dios, que de acuerdo a su propósito fueron llamados, son los que Dios, de acuerdo a su presciencia, o sea, su conocimiento previo, como te lo expliqué recién, escogió previamente tener una relación especial de amor. Fue que Dios estableció con estas personas tener una relación especial y lo definió hacer de antemano, previamente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, habla un poco sobre esto. Y dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según, ¿qué dice? La presciencia de Dios. Aquí es la misma palabra, proginosco, pero en la forma sustantiva, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Ven? Aquí habla justamente de esta elección de Dios de forma amorosa acerca de unos creyentes. Es la misma palabra que se utiliza también hablando de la elección amorosa de Cristo, de Dios escogiendo a Cristo como sacrificio por el pecado, justamente un poco más adelante. Fíjate que dice en versículo 20, hablando de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí la palabra destinado es nuevamente proginosco. Él escogió amorosamente a Cristo para que sea el sacrificio por los pecados de su pueblo.
Ahora, si entonces tiene que ver con una elección amorosa de Cristo, de Dios, una elección amorosa de Dios, previamente a escoger tener una relación de amor íntima con alguien, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tuvieron que hacer estas personas que fueran escogidas por Dios para ser elegidas por Él? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué mérito tuvieron que tener esas personas? ¿Qué mérito tuviste que tener vos en comparación de otros para que Dios previamente haya escogido tener una relación íntima con vos? La respuesta es nada. No hiciste nada. No fueron los creyentes los que definieron hacer algo, sino que fue la voluntad libre, soberana y amorosa de Dios la que se agradó de haberlos seleccionado para esa relación. Es así. Fue la libre voluntad de Dios el haberte escogido. Los pecadores no hicieron nada ni más bueno. Vos no hiciste nada más bueno ni nada más malo que otro para ser elegidos por Dios. De eso lo vamos a ver con más detalle. Te prometo que así va a ser cuando entremos en capítulo 9. Vamos a hablar un poco más sobre esto. Pero creo que con esto ya que hemos visto nos va dando una idea, ¿no? Esto, que justamente no haya hecho nada bueno, ni nada más, no haya hecho nada, no dependa de vos, sino de Dios, es lo que determina justamente que esta obra sea enteramente por gracia. Si hubo algo bueno que vos le agregás, ya no hubiera sido así. Pero como la elección se basó solo en la libre iniciativa de Dios soberana, es que justamente se trata por gracia. De eso se trata la gracia. De que Él eligió. Creo que justamente el apóstol Juan, en concordancia con la declaración de Pablo, resume todo este asunto con una sola frase en primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Esta es la realidad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, lo tercero que se menciona es también muy interesante. No solo que a los suyos Dios los amó selectivamente de antemano, sino que dice nuestro texto también que los predestinó. La palabra usada en este caso es la palabra en griego proorizo, es la idea de determinar de antemano, fijar un destino de forma previa. Y esto también ha generado diferentes posturas. Algunos dicen, ¿no? Algunos presentan y dicen, si Dios definió en los creyentes de forma previa su destino, ¿acaso entonces no son como títeres en la mano de Dios? ¿No sería así si ella fijó su destino? Bueno, la respuesta que debemos dar a eso es no es así. Los seres humanos no somos máquinas o títeres controlados por Dios. La Biblia nos muestra claramente que nuestras acciones son libres y por eso claramente traen consecuencias, para bien o para mal. Ok, ¿estoy todo bien? Sí. Pero la verdad bíblica es que de una forma que no llegamos a entender completamente, Dios obra de una manera en la cual determina lo que va a pasar con tu vida sin que por eso tus decisiones no dejen de ser libres antes y después de recibir la salvación. O sea, sin que tus acciones dejen de ser libres, con tus acciones libres, Dios utiliza eso para cumplir con sus propósitos que ya tiene definidos desde antes. Esto es, en un sentido, una paradoja. Es algo paradójico. No lo logramos entender con claridad. No logramos comprender esto en nuestra mente con total claridad. Pero creemos que esto es así porque justamente la palabra de Dios lo muestra con claridad. Hechos capítulo 2, versículo 23, habla un poco de esto. Dice, fíjate acá cómo tenemos esta paradoja claramente en un solo texto. Dice, habla acá Pedro y le habla a los que estaban escuchando en ese momento allí, le dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. ¿Ven ahí cómo están las dos cosas?
¿Quién dice que prendieron y mataron? Ahí está nombrando a que ustedes lo hicieron. Pedro dice, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuo y lo crucificaron al Señor. Pero aunque eso es cierto, ustedes lo hicieron, esto ocurrió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto no fue algo que lo sorprendió a Dios. Esto no fue algo que se le salió de las manos de Dios. Dios estaba al control de esto que estaba pasando. Y así todo, aunque Dios estaba al control de todo esto que estaban pasando, ustedes son responsables por lo que le hicieron al Señor. Ambas cosas son verdades, porque ahí el texto lo está expresando. Luego en Hechos capítulo 13, versículo 48, nuevamente tenemos otro ejemplo. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice, y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ven, nuevamente acá tenemos las dos cosas. Las personas creyeron, pero creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, que aunque vos fuiste el que creíste y te arrepentiste, fue Dios el que obró detrás de escena para que eso ocurra. Ambas cosas son verdades. Esto es así. Ahora, nos queda la duda, ¿no? ¿Pero por qué esto es así? ¿Por qué tenía que pasar de esta manera? Bueno, yo creo que simplemente recordando todo lo visto, y que es genial, justamente que hayamos estudiado la carta todos juntos, porque le da sentido a esto que estamos observando. Claramente, hermanos, nos damos cuenta de que si así no fuera, si Dios no interviniera en esto, si el Señor no hubiera obrado a nuestro favor para traernos a la salvación, nosotros jamás hubiéramos podido llegar a Él, ni tampoco lo hubiéramos querido porque somos esclavos del pecado. No hubiéramos querido acercarnos a Él y tampoco hubiéramos podido hacerlo. Eso ya lo definimos cuando vimos Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios tuvo que obrar porque si no el creyente, vos jamás hubieras venido a Él. No hubiera pasado, nunca. Por lo tanto, de acuerdo a esta realidad de que en realidad somos esclavos del pecado, aunque es cierto de que en un sentido somos libres en nuestras decisiones, en verdad también por otra parte la voluntad del ser humano siempre está atada a un amo, ya sea al pecado para muerte o al Señor para vida. Las personas dicen que creen que son libres, pero en un sentido nadie es libre. Aquí justamente en Romanos capítulo 6, versículo 16, se presenta la verdad de que solamente existen dos grupos de personas, los que pertenecen, los que están todavía bajo la esclavitud del pecado, o los que están bajo el señorío de Cristo. Dice Romanos 6, 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? No hay otro lugar donde poner a las personas. Siempre se está siendo esclavo de uno o de otro. Ahora, habiendo explicado esto, ahora sí podemos enfocarnos en lo que el apóstol quiere enseñar con toda esta afirmación. ¿Qué está queriendo decir con esta parte? Bueno, repasemos todo lo que vimos. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito fueron llamados, son los únicos que Él en su gracia amó selectivamente de forma previa, y a los que además también ya les fijó una meta o destino de antemano. Eso significa predestinó. Ahora, estamos mencionando todo el tiempo que fue antes, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tiempo antes fue que Dios decidió esto? ¿Cuándo fue que Él antes conoció? ¿Cuándo fue que predestinó? Bueno, la Biblia asegura que eso pasó antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Fíjate versículo 5. En amor, nuevamente ven acá la elección amorosa, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según los méritos de los pecadores, según nuestras obras. No, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad, de su propia iniciativa. O sea, antes de que vos nacieras, antes de que tus padres te hayan concebido, incluso antes de eso, mira, a mí ni siquiera me pensaban que me iban a tener, así me dijeron cuando yo era grande, ¿no? Y me dolió, pero la verdad, ni siquiera pensaban que iba a venir un varón, hicieron una pieza pensando que iba a venir una nena, así que no había mucha expectativa. No importa, Dios ya sabía que esto iba a pasar. Dios sabía de que antes de que mis padres me hubieran concebido, incluso antes de que mis abuelos paternos y maternos hayan decidido tener a mis padres, incluso antes de que el mundo existiera, Dios ya había determinado en su gracia escogerte, predestinarte y llamarte para salvación. Él lo determinó así. A todo esto que estoy mencionando se lo conoce dentro de la doctrina de la salvación como la elección de Dios. El teólogo Wayne Grudem lo resume de esta manera. Mirá, la elección es un acto de Dios antes de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base de méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su deseo soberano. Eso es básicamente lo que estuvimos viendo. Ahora, lo que queda por revisar es cuál es entonces el propósito por el cual los creyentes fueron antes conocidos y predestinados por Dios. ¿Qué dice nuestro texto? Volvemos a nuestro texto. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Con cuál propósito? ¿Cuál era el propósito? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En esto, como te decía la semana pasada, se encuentra reflejada la gran meta o el gran propósito que Dios determinó para la salvación de todos los creyentes. Esta es la gran meta de tu vida. Vos podés tener muchas metas en tu vida, muchos planes, está todo bien, está todo perfecto eso, pero hay un gran plan o el gran propósito para tu vida que no depende siquiera de vos, sino que es algo que Dios determinó para vos. ¿Cuál es ese gran plan o ese gran propósito? Él ha definido desde la eternidad formar al creyente a la imagen de Cristo. Ese es el gran propósito de tu vida. Cuando piensen decir cuál es el gran propósito de mi vida, no es el jubilarme con una gran jubilación, no es tener una gran casa, un gran auto, no es tener muchas cosas de este mundo, sino el saber que está siendo formado a la imagen de Cristo. Ese es el propósito más grande que hay para tu vida y en el cual Dios está trabajando. O sea que tu vida, como el resto de aquellos que Dios salvó, van siendo transformados a la semejanza del Señor de una forma progresiva durante tu vida terrenal, pero de una forma completa, como ya vimos, el día de tu glorificación. Ahí se va a completar esa obra. Ahora, el hecho de ser formados a la imagen del Hijo no es en el sentido de que Jesús comparta su divinidad, no es como algunos dicen por ahí que somos Dios Junior, nada que ver, Él no comparte su divinidad porque solamente Él es Dios, sino que comparte o vamos siendo formados a la imagen de Él en el sentido de ser revestidos e ir creciendo, ir preparándonos en ser revestidos de su santidad perfecta y justamente también aptos para disfrutar de una comunión plena y eterna con Él. Esto es lo que tiene que ver en cuanto a la semejanza del Hijo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 49 al 51 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No están aptos para eso. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Se necesita justamente ser transformado. Esto es lo que finalmente luego presenta en el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta es la realidad. Todos seremos transformados.
Este es el primer concepto en todo esto, ¿no?, que hemos visto. Es el primer concepto entonces que le da certeza a tu vida en cuanto al hecho de ver las aflicciones como algo que Dios usa para tu bien. ¿Cuál es el concepto? Que Dios, por medio de eso, de las aflicciones, así como todo lo demás que tiene que ver con tu andar cristiano, te está formando a la imagen de Cristo. O sea, su Espíritu trabaja en tu interior con esa misma meta que fue establecido por Dios desde antes que haya formado el mundo. El pastor MacArthur explica lo siguiente en cuanto a esta acción. En consecuencia, cada creyente verdadero avanza de manera inexorable hacia una perfección en la justicia, a medida que Dios hace para sí un pueblo creado de nuevo en la semejanza de su propio Hijo divino, quien siempre morará y reinará con Él en el cielo por toda la eternidad. Dios está redimiendo para sí mismo una raza eternamente santa y semejante a Cristo para que sean los ciudadanos de su reino divino y los hijos de su familia divina. Hermano querido, Dios desde la eternidad escogió amarte y determinó el curso, el destino para tu vida, que es hacerte como Cristo. Dios ha determinado eso. Y nada ni nadie lo va a hacer detener de ese propósito en tu vida. Nada va a hacer detener esa obra. Si Dios justamente no cumpliera con esto, Dios iría en contra de sus propios planes. Incluso alguien dice, bueno, pero algo tal vez lo pueda frenar, yo tal vez pueda arruinarlo todo, no sé, el mundo puede... Mirá, si algo o alguien podría frenar esta obra divina que Dios estableció, es poner a ese algo o ese alguien a la misma altura de la soberanía de Dios que establece eso, lo cual es imposible porque no hay nada más grande que Dios y no hay nadie que pueda compararse con el poder que Dios tiene. Nadie puede quebrantar su propósito porque solo es el Dios poderoso Él, el cual, como dice el mismo Nabucodonosor, el hombre más poderoso que existió en el mundo, nadie puede detener la mano de Dios en lo que Él determinó hacer. En Daniel 4:35 dice Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Dios hace todo, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es imposible. Ahora, creo que estas verdades deben quebrantar su vida. Deben quebrantar tu vida. A veces la lucha en tu interior, y pasa muchas veces, ¿no?, se basan en el hecho de que cuando pensamos en que Dios hace cosas para nuestro bien, cuando pensamos en cosas buenas a nuestro parecer, no tenemos problema con eso. Pero muchas veces preferimos el bienestar y solo los buenos tiempos. O sea, queremos que Dios haga y nos forme a la imagen de hijo, pero solamente con cosas que no nos duelan, que no sea difícil. No queremos lo duro. Pero cuando justamente llega la aflicción, rezongamos y nos quejamos por lo que nos pasa. Decimos, ¿cómo Dios hiciste eso? ¿Cómo? Es como que incluso dudamos acerca de la bondad de Dios, hermano. Como si Dios fuera alguien caprichoso que lo hace por tu mal, cuando en realidad lo está haciendo por tu bien. Todo lo hace por tu bien. Pero el pensar, a ver, con esto no estoy diciendo de que cuando vos te sientas afligido, mal, tengas que matarte de la risa. No es eso. Evidentemente las aflicciones te hacen llorar, te quebrantan. Pero a lo que deriva esto es un cambio de pensamiento en cuanto a cómo afrontar esas situaciones. ¿Por qué? Porque el pensar que incluso el dolor es usado por Dios para hacerte más como Cristo, debería llevarte a una actitud humilde y sumisa, reconociendo que Dios es tan bueno para con tu vida, porque justamente, como dice un amigo que conozco, al romperte todo, confirma que está obrando para tu bien espiritual y que te está haciendo cada día más como Cristo. Esa es la realidad. Incluso eso difícil que estás viviendo, Él lo está usando para tu bien. Que te está haciendo más como Cristo. ¿Y qué es hacerte más como Cristo? Bueno,
un creyente experimentado en dolores y quebrantos, que puede decir, al igual que el Señor, con profunda humildad, si puedes, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi pregunta es, ¿hay esta clase de humildad en tu vida? ¿Cómo es tu reacción ante la aflicción? Quiero también hablarle a aquellos que hoy tal vez me están escuchando aquí, nos están mirando por internet, y que pensaban que eran creyentes porque tal vez venían a una iglesia donde se predica el Evangelio, tal vez porque entienden más o menos el Evangelio. Tal vez haya jovencitos aquí, adolescentes, niños que crean de que son creyentes, de que se van a ir al cielo porque sus papás son creyentes. Tal vez capaz que hay alguno que está acá así, dice, bueno, yo voy al cielo porque, bueno, mis papás van a ir al cielo, entonces me van a llevar. O tal vez alguien diga o piense, bueno, yo entiendo bien el Evangelio y por eso me voy a salvar. O tal vez alguien diga, mirá, todo esto que está explicando ahí que es tan claro, lo de la predestinación, lo de la presencia de Dios, yo lo entiendo, yo también lo creo. Eso quiere decir que soy creyente. Algunos alegan eso, dicen, yo soy un hijo de Dios porque creo justamente todas estas cosas. Mirá, la realidad de la situación es que si todo esto que estamos viendo no te está haciendo más como Cristo, y pasa el tiempo, pasan meses y pasan años, y tu vida no se caracteriza por crecer en justicia y vivir para Dios, no hay razón para que piense que seas un creyente genuino. No importa que entienda la predestinación. Si no, Dios no ha cambiado tu vida, no hay razón para que piense de que sos un creyente genuino. Si tu vida tampoco se caracteriza por someterte a las Escrituras y a otros creyentes, como marca Efesios 5:21, no hay razón para que te confíes y digas, yo soy un cristiano porque creo en todo esto. Conozco gente así, yo creo en la presencia de Dios, yo creo en la elección soberana de Dios. Ah, qué bueno. ¿Y dónde te congregas? No, yo ya un tiempo voy a... ¿Y con quién, hermanos, te estás comprometiendo? ¿A quién, hermanos, te estás ayudando? ¿Con qué hermanos te comprometes dentro de una iglesia local? No, bueno, eso no creo que sea tan importante. ¿Cómo? ¿Cómo? Es una contradicción. No puede ser una cosa y no la otra. En ese sentido, hermano, la Biblia es clara. Si la fe que decís tener no viene acompañada con obras de obediencia, tu fe no es verdadera, sino que está muerta. No importa quién seas y que lo que entiendas. No importa que tu papá sea pastor, tu mamá sea una hermana que conoce mucho la Biblia, no importa quién sea, si tu vida no ha cambiado, no hay razón para que pienses de que si hoy te vas de este mundo, te vas a ir al cielo, porque no va a pasar así. No pasa de esta manera. No te confundas, no te engañes a vos mismo. De nada te sirve aferrarte a ciertas verdades bíblicas como una forma de confirmar tu profesión de fe si eso no produce un cambio. Pero, por otro lado, toda esta verdad te llama a que hoy recapacites, a que dejes de confiar en ciertas cosas, a que dejes de pensar, ¿se acuerdan? Hoy a la mañana Isa nos hacía recordar, no se trata de fe en la fe. No se trata de fe en la predestinación, se trata de una fe genuina, verdadera, que apunta a Cristo y que se aferra solamente a Él. Solamente así es. Que reconozcas que tu vida no muestra un cambio verdadero y que le pidas al Señor que obre de verdad. Su promesa es que si lo haces hoy mismo, Él no te va a rechazar. No lo dejes, por favor, para mañana. Vení hoy a Cristo porque Él hoy te está llamando. El segundo concepto lo tenemos en el resto del versículo 29. De acuerdo a su propósito, Dios determinó que el Hijo sea el que tenga la preeminencia sobre todo su pueblo. El pasaje prosigue agregando algo adicional en cuanto al propósito de Dios para los creyentes. Fíjate, final del versículo 29, que dice, para que el Cristo, para que el Hijo de Dios sea el primogénito
entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, creo que para comprender lo que está enseñando hay que entender principalmente un término que aparece aquí. Un término, una palabra que aparece aquí, que es la más importante, la que nos ayuda a entender bien esto. Es la palabra primogénito. Es la palabra primogénito. Nosotros en este tiempo, ¿no? Cuando usamos esa palabra, ¿en qué pensamos cuando hablamos del primogénito? Del primer hijo, ¿no? El más grande. Ese es el primogénito, decimos nosotros, ¿no? El que nació primero. Bueno, entendemos que esa idea, el que nació primero, no le cabe a Cristo, ya que Él es eterno. Él no tuvo un nacimiento. ¿Está bien? No es el primero en ese sentido de que nació primero. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Bueno, entonces, si no es eso, ¿qué es entonces? Aquí lo que está hablando de primogénito. Bueno, hay que pensar un poco en lo que tiene que ver aquí con el contexto, ¿no? La palabra aquí utilizada, la palabra de primogénito, era más bien usado en aquel tiempo para hablar generalmente acerca del hijo varón mayor, que era normalmente el que tenía la preeminencia, o sea, el privilegio mayor por sobre el resto de sus hermanos. No siempre tenía que ver con que sea el hijo mayor, sino con el hijo que tuviera el mayor privilegio, la mayor herencia, la preeminencia, el mayor privilegio sobre el resto de los hermanos de la familia, hermanos y hermanas de la familia. Por ejemplo, Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34, ahí tenemos un caso que vamos a ver cómo primogenitura no tiene que ver esencialmente con el que nació primero. Fíjate, ahí está hablando de Jacob y Esaú, dice, y crecieron, versículo 29, hablando de Jacob, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, ¿qué cosa? Véndeme en este día tu primogenitura. ¿Cómo vender? El que para nosotros decimos, ¿no? Primogenitura es el que nació primero. ¿Cómo va a vender eso? Evidentemente no tenía que ver con el hecho de nacer primero, sino con el privilegio mayor, con la preeminencia dentro de los hermanos. Ese derecho le correspondía a Esaú, pero ahora Jacob se lo quiere comprar. Está pidiendo la transferencia, por así decirlo, de ese derecho. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Ves? Nuevamente. Menosprecia ese derecho que él tenía, la providencia por sobre el resto de los hermanos. ¿Se entiende ahora un poco mejor ahí la idea de primogenitura? Bueno, en el caso de la familia de Dios, volviendo a nuestro texto, se menciona él el primogénito entre muchos hermanos. Evidentemente aquí cuando habla de muchos hermanos, son justamente estos muchos hermanos, todos los creyentes que han sido adoptados por Dios por medio de la fe y que el mismo Cristo llama hermanos. Ya vimos en su momento, mencionar el texto de Juan 1:12, que es por medio de la fe que recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero luego vemos que Jesús también habla acerca de los creyentes, ¿no? De los discípulos, y dice, Jesús les dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Mencionan como mis hermanos. Es interesante porque Jesús está diciendo que Él es nuestro hermano. Y no sé a vos, para mí me da una cosa cuando Jesús me dice hermano, porque yo digo, Él es tan santo, tan grande, y cuando, ¿no? Pensamos, ¿no? En que nos mencionan musulmanes, no sé, me imagino diciendo, bueno, y este es mi hermano, bueno, es lo que hay, ¿no? Pensamos nosotros, porque nos vemos a nosotros mismos como lo que somos y vemos lo que Cristo es. Pero fíjate cuál es la actitud de Jesús en cuanto a nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Él no se avergüenza de llamarnos nuestro hermano. Qué gran amor que tiene el Señor por nosotros. Ahora, de acuerdo a esto, entonces,
La realidad es que en esta obra que Dios está haciendo a los creyentes, haciéndolo la imagen de Cristo, en definitiva, hermanos, encontramos que el propósito último es que el Hijo tenga la preeminencia sobre todos los escogidos, el privilegio mayor, la gloria más alta, tal como el primogénito de su familia. Ese es el propósito último de lo que Dios hace, exaltar al Hijo, a Cristo. Este es el segundo concepto que presenta justamente el texto para confirmar la certeza de que las aflicciones son usadas por Dios para nuestro bien. Si justamente las aflicciones son un medio que Él usa para hacernos como Cristo, no solamente que eso nos favorece, sino que por sobre todo glorifica a Dios, ya que exalta la excelencia del Hijo de Dios por sobre el resto de aquellos que son llamados hermanos de Él y que lo son en base a su obra redentora en la cruz. El hecho de hacerte como Cristo no solo que es una ventaja para vos, sino que exalta la grandeza de Dios en haber tomado gente imperfecta, pecadora y desastre como éramos nosotros y hacernos como su Hijo. Eso es justamente lo que remarca la abundante riqueza de su gracia. Efesios 2, 18 y 19 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué somos miembros de la familia de Dios? ¿Qué dice el versículo 18? Por medio de Él, por medio de Cristo. Cristo ha logrado eso por nosotros. Por lo tanto, no puede haber lugar a dudas en cuanto a que Dios pueda o no detener su propósito para con nosotros, porque por sobre todas las cosas no lo hace principalmente por vos, sino para su propia gloria, para justamente apuntar a alabar la persona de su Hijo y que sus escogidos se adhieran en la exaltación del Señor, para que por medio de nosotros Él pueda demostrar las abundantes riquezas de su gracia. Es por eso que nos da más seguridad de esto. En Efesios capítulo 1, versículo 9 al 12 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que esperamos primeramente en Cristo. Es para su gloria que lo ha hecho, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. A fin de cuentas, hermanos, tu glorificación y tu herencia, la cual incluye tus aflicciones, glorifican a Cristo. Lo exaltan a Él. Como remarca un comentarista, como los redimidos de Dios conformados a la imagen de su Hijo, nosotros le glorificaremos por siempre con la gloria que Él nos ha dado. Al igual que los 24 ancianos que se postran ante Cristo delante de su trono, nosotros también echaremos nuestras coronas de justicia, de vida y de gloria a los pies de nuestro Salvador, exclamando, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11. Hermanos queridos, la eternidad, entre muchas otras cosas, se va a tratar principalmente de exaltar y glorificar al Señor, al ir creciendo de manera perfecta en conocerle más y admirar la grandeza de su persona como lo más importante que puede ocurrir en toda la eternidad. Justamente todo lo que el Señor hace en este tiempo es en preparación de eso justamente. Prepararte para lo que va a ser una eternidad de estar alabando y exaltando a este Rey de Gloria. Ahora, este concepto debería generar en nosotros algunas respuestas claras, hermano. Primero que nada, la alabanza constante al considerar la grandeza de la obra de Cristo que nos permite disfrutar de la comunión con Dios y ahora en este tiempo, pero también de una forma más sublime y completa en la eternidad.
Así justamente lo menciona el Señor en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es para alabar y exaltar el nombre del Señor, y decirle gracias porque puedo conocerte. Y porque esto es lo más grande que me puedes haber dado. Además, hermanos, esta alabanza y adoración debería reflejarse en actos de obediencia, de santidad y de amor hacia Él. El apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, presenta esta verdad y luego da su aplicación. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todos decimos a esto, amén, así, amén, sí Señor, un día te veré tal y voy a ser como vos. Y qué lindo todo esto. Pero versículo 3 dice con claridad, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y todo el que dice amén a esta palabra, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la verdad. Mi pregunta ¿es así en tu vida? ¿Esta verdad está generando esto? Finalmente, hermanos, este texto, esto que estamos viendo, debe ser de ánimo para vos. Sí, es de ánimo. Sé que para muchos está siendo de ánimo. Pero no te quedes con ese ánimo para vos mismo nomás, sino también para que animes a otros creyentes en cuanto a saber que este destino en gloria nos espera a todos por igual. Pablo lo declaró en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Para todos los creyentes hay un destino de gloria. Ahora, entendiendo que todos vamos a tener esto, la realidad es que justamente podamos animarnos unos a otros en este tiempo. Fíjate lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Este texto siempre ha sido como para que muchos lo estudien, muchos quieren estudiar para entender bien qué está queriendo decir acá, cómo van a ser los eventos, si va a ser en un solo momento, si va a ser en un tiempo largo. Y muchos dicen, después de haber estudiado 10 años, ya logré entender correctamente lo que quiere decir este texto. Bueno, qué bueno que es eso. Pero ese no es principalmente el propósito de este texto. ¿Cuál es el principal propósito de este texto? Versículo 18, que dice, por tanto, pensando en esta verdad, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tal vez tendría que preguntarle, ¿estudiaste 10 años para entenderlo? Sí. En esos 10 años, ¿a cuánto alentaste con esta palabra? ¿A cuánto animaste? ¿A cuánto que tal vez estaban decaídos le dijiste, hermano, seguí adelante porque Cristo viene pronto? Porque también no estoy totalmente seguro de cómo va a ser, pero Él va a venir, porque Él lo prometió. Y porque esa es nuestra esperanza. ¿A cuánto has animado con esta verdad? Mi pregunta es, ¿estás animando a otros de esta manera? Finalmente, el tercer concepto es que, de acuerdo a su propósito, Dios determinó hacer una obra en los creyentes que aunque todavía no se completó, ya está definida. El texto concluye con una verdad que retoma lo que empezó a decir al comienzo del versículo 29 y que lo amplía hasta el final de la vida cristiana. Este pasaje, versículo 30, muchos teólogos lo denominan como la cadena de oro, en una forma figurada de remarcar que es indestructible. Fíjate, lee conmigo, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo creo que es sabio, ¿no? Ir observando cada mención del eslabón para ir entendiendo lo que se está queriendo enseñar. ¿No? El primer aspecto de esta cadena, ya lo hemos visto en la primera sección, ¿no? Fue Dios mismo en su gracia que predestinó a todos los creyentes antes de la fundación del mundo para ser parte de su familia y conformarlos a la imagen de Cristo. Esto ya lo vimos. Pero luego de eso que pasó en la fundación del mundo, llegó un tiempo en tu vida, en vos especialmente, en cada uno de los que están aquí, cuando también se nos llamó a su camino. En un momento en tu vida Él te llamó a su camino.
como si fueras un errante por el mundo que te dirigías a la perdición, esclavo del pecado y de la muerte, y sin poder hacer nada para librarte de eso. Fue Dios mismo el que en un momento abrió en tu vida tus ojos espirituales y te llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Así nos asegura qué pasó. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue Él el que alumbró. Y luego dice Pedro en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que, ¿qué hizo? Os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es muy interesante esto que estamos viendo, ¿no? En esto de que Dios llamó. Pero hay que tener claro un asunto importante, mirá. Aunque Dios llama de una manera general a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean en Cristo, la realidad es que a causa del pecado, de su pecado, los pecadores son como sordos espirituales. Los incrédulos son como sordos espirituales. Ningún ser humano por sí mismo, por naturaleza, presta atención a este llamado. No quieren venir a Cristo para hallar vida. Ni los ateos, ni los religiosos, nadie quiere venir a Cristo. El Señor les dice en Juan capítulo 5, versículo 39, le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ustedes teóricamente piensan que en ella está la vida eterna, como que entienden de que la Biblia es buena, pero dice, ellas, le dice el Señor, son las que dan testimonio de mí. Les está anunciando la Biblia de que ustedes tienen que venir y creer en mí, de que tienen que verme a mí para ser salvos. Pero ¿cuál es la realidad del religioso y de todo ser humano lejos de Dios? No quieren venir a mí para que tengan vida. El Señor declara la imposibilidad del ser humano por sí mismo de acercarse a Dios. Por lo que entonces, cuando Él está hablando acá de que llamó, este llamó que el apóstol está remarcando tiene que ser diferente al llamado general. En el llamado general Dios llama a las personas y las personas no quieren venir a Él. Pero este llamado es diferente, definitivamente lo es. No se trata solo de Dios anunciando al pecador que se arrepienta, sino que de acuerdo a su elección especial de los que amó desde la eternidad, los llama, pero de una forma especial por la cual ellos responden sí o sí de forma positiva a este llamado. Es un llamado por el cual Dios llama y las personas vienen a Él. O sea que Dios no solo, en este llamado especial que Él tiene por sus escogidos, no solo que te llamó, sino que te dio oídos espirituales. O sea, abrió tu corazón por medio de su Espíritu para que entonces eficazmente te acerques a Él, aceptando su llamado, arrepintiéndote y creyendo en Cristo de forma genuina. Esto fue lo que pasó. Para entender un poquito esto, podemos ver el relato de Hechos capítulo 16, versículo 13, cuando se habla de la vendedora de púrpura de Lidia. Dice, Lucas nos cuenta que en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué pasó? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y luego menciona, y cuando fue bautizada, evidentemente si fue bautizada, ¿qué es lo que está dando a entender de forma implícita Lucas? Que creyó en el Evangelio, que se arrepintió de corazón. ¿Pero por qué lo hizo? Y a partir de eso se bautizó luego. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios abrió su corazón para que ella entonces respondiera sí o sí de forma positiva a este llamado. Pero también no solo se nos dice que Dios los predestinó y te llamó, sino que el texto también dice que te justificó. Volvemos a nuestro texto, versículo 30. No solo que predestinó y llamó, sino que también justificó. O sea que por medio de la fe, Dios transfirió toda tu culpa a su Hijo y a la vez puso a tu cuenta la justicia perfecta de Cristo. Esto ya lo vimos
con mayor detalle cuando tratamos la justificación. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 4, versículo 22 en adelante. Por lo cual también, hablando de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este glorioso intercambio es de lo que trata la justificación. De esta manera sos librado de todo culpa y cargo y sos considerado inocente delante del tribunal divino. Al igual que lo que mencioné anteriormente, todo esto es una obra de Dios completa que demuestra su gracia y misericordia por cada creyente que no podía justificarse a sí mismo por medio de sus obras. Romanos capítulo 3, versículo 25-26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Con qué propósito? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y también el que justifica al que es de la fe de Jesús. Que eso todo se trata de lo que Él hizo. Finalmente el pasaje dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Y acá podemos entrar en duda, ¿no? Si la glorificación, como estamos viendo, es algo que todavía no aconteció, ¿por qué Pablo la escribe en tiempo pasado? ¿No tendría que haber sido, y a los que justificó a esto también va a glorificar o glorificará? Bueno, ¿por qué lo escribe así Pablo? Bueno, por un lado, porque es una forma común de hablar para los judíos que al mencionar algo que era tan seguro, hablar de eso en pasado. Pero también aparte considero que el apóstol lo menciona de esta manera, porque al igual que el resto de las acciones, se ven desde la perspectiva de lo que Dios hizo, no de cuándo nosotros lo recibimos. Se trata de cuándo Él determinó hacer esto. O sea, si vamos al caso, todavía hay pecadores que Él escogió en la eternidad, pero a los que no le ha llegado el tiempo de la justificación. Pero ese día va a llegar, cuando Dios los llame eficazmente, de acuerdo a lo que predestinó, y los libere de la condenación. Para esos futuros hermanos nuestros que todavía no nos han salvado, la justificación es algo que todavía no aconteció. Lo mismo que para ellos y para nosotros tampoco la glorificación. Pero visto en relación a lo que Dios ya determinó hacer, todas estas obras ya están en tiempo pasado. ¿Por qué? Mirá, porque si Él ha predestinado a alguien, seguro que lo va a llamar, seguro que lo va a justificar, seguro que lo va a ir formando a la imagen de Cristo desde su santificación y también seguro que lo va a glorificar. Porque ya Dios determinó eso. Y porque si Él arrancó la obra en vos, la va a terminar. Porque esta cadena nadie la puede romper, ya que el propósito de Dios, como estamos viendo en toda esta parte, es inquebrantable. En Filipenses 1:6 Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En esto también se demuestra, hermanos, lo que vimos acerca, ¿se acuerdan del ya, pero todavía no? Ya hemos sido escogidos, ya hemos sido predestinados, ya hemos sido llamados y justificados, pero todavía no glorificados, aunque justamente eso es lo que se espera con seguridad. Ya sabemos que va a pasar, aunque todavía no lo hemos recibido. ¿Por qué sabemos que va a ocurrir y que es seguro? Porque Dios no miente, hermanos. Porque Él es fiel y porque Él tiene todo el poder para completar lo que planificó desde la eternidad. Y porque incluso en las aflicciones que nos toquen vivir, es en esos momentos cuando nos podemos poner en la piel de dos hombres de Dios como fueron David y como fueron Jonás, que en los momentos más difíciles de su vida, cuando estaban muy afligidos, en Salmos, por ejemplo, cuando lo menciona David, cuando está siendo perseguido por su hijo Absalón, y cuando Jonás lo menciona cuando está en el vientre del pez, ambos pueden decir lo siguiente, ¿sabes qué? La salvación es del Señor. Incluso en los momentos de aflicción, ellos reconocieron que la salvación era completamente del Señor.
Este es el tercer concepto que da seguridad al creyente en cuanto a que las aflicciones son para su propio bien. Dios las está utilizando, hermanos, para una obra que aunque todavía no se completó, Él ya definió que la va a terminar. MacArthur también comenta, esta promesa de gloria final no era una esperanza incierta en lo que a Pablo concernía. Al poner la frase, a estos también glorificó, en el tiempo pasado, el apóstol demostró su propia convicción de que a todos y cada uno de los que justificó, les ha dado una seguridad eterna. Los que obtengan la salvación que es en Cristo también reciben gloria eterna, como expresa 2 Timoteo 2:10. ¿Por qué? Porque esa es la garantía que Dios mismo da. Hermanos, estos conceptos deben generar gratitud en tu vida. Aunque es cierto, y es así, porque también me pasa por momentos, debido a tus luchas diarias, por momentos querés flaquear, sentís que flaqueás y querés tirar la toalla, decís esto no es para mí, no soy yo, no puedo llegar a esto. Pero justamente Dios mismo te anima con este texto porque te da certeza en cuanto a lo que te espera. Te anima a que entiendas que estás seguro, no porque te aferres más o menos a Él, sino porque Él te mantiene seguro en tus manos. Como decía esta mañana, no me puedo olvidar jamás, cuando me tocó bautizar a un hermano y preguntarle, como siempre una pregunta, ¿hasta cuándo vas a seguir al Señor? Y él me respondió con total sinceridad, yo sé que Él nunca me va a dejar. Ese es el punto de esto. No es que tan fuerte te mantengas vos, sino el saber que Él te mantiene fuerte en sus manos. Porque podemos pensar en las palabras de Dios al pueblo de Israel y sentir a partir de lo que hoy vimos que nos podríamos tomar siquiera para nosotros mismos estas palabras y que Dios nos lo podría estar diciendo a nosotros mismos, como dice en Isaías capítulo 41, versículo 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Por eso podemos continuar transitando la vida cristiana a pesar de las aflicciones que estemos pasando. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo capítulo 54, versículo 4, en versión Biblia de las Américas me encanta como lo dice, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Mi pregunta es, ¿estás confiando en estas verdades? ¿Estás confiando en eso? ¿Estás dando gracias a Dios todos los días por esta obra tan grande que Él hizo, que está haciendo y que con certeza va a completar el día de tu glorificación? ¿Le estás dando gracias? Oremos. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, que es de ánimo para nuestras vidas en medio de nuestras debilidades y luchas. Gracias porque sos tan amoroso con nosotros, porque siempre nos ayudás y nos sostenés. Y porque por medio de tu palabra nos mostrás lo que va a pasar para que entonces nosotros podamos confiar en tus promesas, para aferrarnos a tus promesas, como dice esa canción, que en Cristo son ciertas y poder tener confianza en el día de la lucha y de la prueba. Pero no solamente para animarnos a nosotros, sino para animar también a los demás, Señor. Ayúdanos a no pensar solo en nosotros, sino estar dispuestos a animar a aquellos que están pasando prueba. Señor, que todo esto pueda ser de edificación para nuestra vida y nos sirva para seguir creciendo. Finalmente te pido que bendigas este tiempo de alabanza, que podamos hacerlo de corazón, pensando en todo lo que hemos visto en el día de hoy. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.